El laberinto. La mente abstracta es la gran aportación de la actual humanidad al proceso evolutivo de la misma en su globalidad. Los seres humanos estamos llamados hoy a utilizar todas nuestras potencialidades que conforman un camino para nuestro avance espiritual más directo y certero que los usados cuando la mente abstracta no había tomado cuerpo entre nosotros. Algo que de alguna forma nos recuerda Emilio Carrillo en cada uno de los encuentros que tenemos con él en La Noche Más Hermosa. Y seguimos explorando su nuevo libro junto a Javier León, publicado por la editorial Nous y titulado La gestión del misterio. Muy buenas noches, Emilio, bienvenido. Encantado, Pilar. Buenas noches. Las puertas del misterio en Occidente siempre han tenido mucho más que ver con el mundo simbólico y el ritual, más allá de las complejas exigencias de la tradición oriental. ¿Por qué el verdadero misterio no puede ser velado del todo? Efectivamente, Pilar, si uno analiza la historia de la humanidad en su conjunto y en particular la occidental, se puede percibir que durante milenios el acercamiento a lo que podemos denominar el mundo espiritual, con todo lo que ello conlleva, entre comillas, también de misterio, porque aunque está en todo y está en nosotros, no está a simple vista, de ahí el tema del misterio, ha sido un acercamiento cargado de simbología, cargado también de ritos, de ceremonias, de cultos, podríamos decir con mucho apego a lo artificioso y a lo artificial. No obstante, hay que tener en cuenta que hay un momento concreto en la historia de la humanidad donde encarnan una serie de grandes almas que dan como un impulso a la conciencia humana, que la llevan a usar otra cosa a la hora de acercarse a ese desvelamiento de las profundidades del misterio. En filosofía, en historias de la filosofía, y en particular se lo debemos a un gran filósofo e historiador de la filosofía, que allá por los años 30 del pasado siglo escribió acerca de la era axial. La era axial no son muchos siglos, son 4 o 5 siglos, van del siglo 6 o 7 antes de Cristo al siglo II antes de Cristo, donde en distintos ámbitos planetarios, China, India, el Mediterráneo, encarnan unas grandes almas que le aportan a la humanidad una forma distinta de ver las cosas. Esto sucede en todos los ámbitos, ya digo, en China con la Escuela de las 100 Flores o en la India, pero para que lo entendamos mejor podríamos pensar, digo lo que entendamos mejor porque es lo más cercano a nosotros quizás culturalmente, es la Grecia clásica. Bien. En la Grecia clásica se inventa la filosofía, por primera vez surge lo que denominamos filosofía, entendiendo por filosofía la disquisición de la mente humana para alcanzar las grandes verdades. Con Platón en particular, no solamente con él, con Parménides, con Pitágoras, pero con ellos se da un giro. Se deja a un lado el acercamiento simbólico, ritualístico, y se nos dice, no, utiliza tu mente. Tu mente tiene capacidad para hacer disquisiciones y se nos empiezan a dar una serie de consejos muy potentes que ya venían de antes, pero entonces se reflejan mejor que nunca. Se nos dicen, como es arriba es abajo, como es en lo micro es en lo macro. Utiliza tu capacidad deductiva, utiliza la analogía, estudia, profundiza en tu estudio. A partir de ahí, haz la reflexión, haz una disquisición, sé creativo, ¿no? Eso pone en marcha lo que hoy algunos psicólogos denominan que es la mente abstracta, ¿no? Ese plano al que tú has hecho referencia de nuestra mente que tiene capacidad para acceder a lo trascendente. Y claro, eso marca un antes y un después, porque ya no debemos estar solamente en el ámbito de lo puramente ritualístico, simbológico, que bueno, tiene su importancia la mitología, la simbología, pero es que tenemos un instrumento potente de reflexión y de deducción que además, tal como funciona el consciente colectivo humano, como muchas personas a lo largo de los últimos siglos han ido aportando a ese consciente colectivo, es más fácil para todos el uso de esa mente abstracta y el acceso a los vislumbres del misterio a través de la mente. Emilio, si nos fijamos en las cartas del tarot, la primera de ellas es el número 0, representada por el loco, que en su calidad de personaje inocente e intrépido, imbuido en ese viaje esotérico e iniciático, se le asocia con el héroe solitario que alcanza el conocimiento oculto para combatir el mal. Y no es que yo sepa mucho de cartas del tarot, sino que así se refleja en el libro que habéis escrito conjuntamente tú y Javier.
pero sí hago uso de esto, lo traigo a colación para hacerte la siguiente pregunta. ¿El sentimiento inicial en el proceso de reconocimiento espiritual primario es igual en todas las tradiciones? Hay un gran parecido, Pilar. Hay un gran parecido en algo que es fundamental. Y es que en todas las tradiciones se habla del sendero. Es decir, que el proceso espiritual no es algo que ocurra de pronto. Fíjate que mirando la tradición, por ejemplo, ligada a Buda, al budismo, se habla de la iluminación. Y en el caso de Jesús de Nazaret habla con claridad de el nacer de nuevo. Y podemos pensar que ese nacer de nuevo o que esa iluminación es algo que ocurre de pronto. Pero cuando se profundiza en estas tradiciones, todas nos dicen lo mismo, ¿no? Esto es un camino. Y puede suceder que el vaso se vaya llenando poco a poco, porque es un camino. Y hay un momento concreto en el que hay una gota que desborda el vaso. Y a eso lo llamamos iluminación. Pero ojo, esa iluminación no se produce así por casualidad en un momento concreto, sino que es un proceso donde ya hay una experiencia, ya hay una vivencia que sirve de gota para que se desborde el vaso. En eso son insistentes todas las tradiciones. Y también las tradiciones ponen en evidencia de una forma u otra, con una terminología u otra, el hecho de que en ese camino hay un momento determinado que tienes que romper. Tienes que romper con una forma de ver la vida, tienes que romper, de ahí el nacer de nuevo. Claro, el nacer de nuevo de Jesús de Nazaret significa que tienes que morir a una forma de vida para nacer a otra forma de vida. Y eso ha sido muy ligado a la figura de la locura, entre comillas, pero la locura en su expresión más profunda, en su expresión más honda y más bella, ¿no? Tiene que ver con ese famoso elogio de la locura, ¿no? que nos dejó Erasmo, ¿no? Ese elogio de la locura que pone en evidencia la importancia de que rompamos amarras con unos sistemas de creencias que nos aferran a lo material para empezar a caminar de una forma distinta. Y por cierto, también hay un elemento común en todas las tradiciones, hablando de proceso, hablando de sendero y de camino, hablando de esa gota que en un momento se desborda, hablando de que hay un momento concreto en el que se vive una especie de locura porque se rompe con unos moldes para empezar a caminar de un modo distinto. Hay otro elemento también que es muy común a todas ellas y que tiene que ver con lo que da título al inicio del programa, el laberinto. El laberinto. Laberinto es un término que viene de muy atrás y que incluso en castellano hoy día podemos vislumbrar cuál es su contenido, ¿verdad? Cuál es su significado. Labor into, es decir, un trabajo interior, porque evidentemente el proceso espiritual, la expansión de la conciencia tiene que ver con un trabajo de uno con cada uno mismo. Es verdad que después hay una interrelación con el exterior, pero el cimiento y la clave está en el trabajo interior. Antiguamente parecía claro que seguir la vida de un monje, un fraile, podía ser una vía de escape para dar rienda suelta a nuestra necesidad de avance espiritual. Y Javier León plantea una cuestión crucial en relación a nuestra necesidad de avance espiritual en los tiempos que corren. ¿Cómo dar salida a esas inquietudes sin quedar atrapados en las antiguas formas? Es decir, ¿es imprescindible llevar una vida de abnegación y de obediencia? Sin duda ninguna, la respuesta es no. La respuesta es no. Habrán dicho algunos. ¡Qué alivio! La respuesta rotundamente es no, por lo siguiente. Ciertamente, en ese labor into al que hemos hecho referencia, en ese camino, hay estadios que exigen de nosotros introspección, recogimiento e incluso retiro. Pero nuestras almas no son almas que nacieron ayer, son almas viejas, son almas que tienen ya un camino dilatado detrás de ellas de muchas encarnaciones. Y yo estaría por asegurar, Pilar, que tu alma, la mía y la de la inmensa mayoría de personas que siguen tu programa, son almas que esos estadios de retiro, de vida ermitaña, etcétera, etcétera, ya lo han vivido. Y eran necesarios, son necesarios en un momento concreto. Son necesarios ¿para qué? Para asentarnos en nosotros mismos, ¿no? Para que la casa que vamos construyendo vida tras vida, sea una casa que tenga cimientos sólidos y que no esté al pairo de las circunstancias externas, que se la puede llevar el viento en cualquier manera. Porque evidentemente la vida trae consigo muchos removimientos. Y si no estamos asentados en una roca, como también es el ejemplo que pone Jesús de Nazaret, si no estamos asentados en una roca, se lo va a llevar el viento con mucha facilidad. Entonces, a partir de ahí, esa retirada, esa vida ermitaña, esa vida muy, muy dedicada y centrada en el interior,
tiene su sitio en un momento concreto del proceso, pero en estos momentos lo que nos llama a la vida es al equilibrio. Como dicen los sabios y maestros, si tienes 2 ojos, no andes tuertos. Si tienes 2 piernas, no andes cojo. Todos tenemos una dimensión interior y exterior, y nos dicen los sabios, no seas ni mundano ni espiritual, vive la vida en su completud. Y por tanto ese vivir la vida tiene que ver, y termino, con lo que es la consciencia. Porque la consciencia, para saber lo que es, no tenemos que ir a grandes tratados de filosofía o de espiritualidad. Vamos al diccionario de la Academia Española de la Lengua, que nos dice que son 2 capacidades: la capacidad de conocerte a ti mismo y la capacidad de conocer e interactuar la realidad circundante. Ambas son, y si falta lo uno o lo otro, ya no estamos realmente en el ámbito de la consciencia y andamos cojos. Así que es el momento de buscar ese equilibrio, sin ninguna duda. Emilio, el conocimiento relativo a la Constitución septenaria lo han atesorado distintas corrientes espirituales a lo largo de la historia de la humanidad. Si bien no fue hasta fechas bastante recientes que se ha conservado dentro del ámbito de la sabiduría. Pero ¿cuándo fue que este conocimiento empezó a exponerse públicamente y cuál fue el detonante de su difusión? La Constitución septenaria es un instrumento, una herramienta de conocimiento de nosotros mismos. Se analizan nuestros distintos componentes, las características y perfiles de cada uno, tanto los perecederos como los imperecederos que hay en el ser humano. Eso, como tú muy bien has dicho, viene de muy atrás. Está, por ejemplo, en la ciencia del yoga. Cuando hablamos, por ejemplo, del yoga, aunque el Raja Yoga hace uno todos los yogas, pero es verdad que hay distintos tipos de yoga. Y si nos fijamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Hatha Yoga, bueno, pues es un yoga que está más enfocado al elemento humano, que es el cuerpo físico. Si analizamos el Prana Yoga, en lo que tiene que ver con la respiración, etcétera, etcétera, está más enfocado al elemento etérico, que estudia también la Constitución septenaria. Si analizamos el Karma Yoga, tiene mucho más que ver con el mundo emocional. Si nos vamos al Jnani Yoga, tiene mucho más que ver con el mundo mental. Si nos vamos a los estadios superiores de meditación, Sanyama, Dhyana Dharana Samadhi, estamos hablando más ya de los ámbitos mentales y muy ligados ya a la mente abstracta, y va tocando ya lo que es nuestro yo superior. Es decir, ese conocimiento está detrás de distintas tradiciones y muy en particular, y hago referencia a estas técnicas o formas de yoga porque son más o menos conocidas, y lo que tienen detrás es la Constitución septenaria. Eso siempre había estado ahí, pero curiosamente la profundidad del mensaje estaba oculto. Estaba oculto porque se entendía que no había llegado el momento en la conciencia humana de divulgarlo. Y allá por 1880, en números redondos, hubo distintos autores que percibieron con claridad, yo diría que hubo distintos sabios que percibieron con claridad que ya se había llegado el momento. Estoy haciendo referencia fundamentalmente a Elena Blavatsky, estoy haciendo referencia a Eliphas Levi, estoy haciendo referencia a Sinet, en que son quizás los 3 mayores impulsores de la divulgación allá por 1880 de la Constitución septenaria. Y tú has apuntado algo interesante. A ellos, ¿qué es lo que ya es el desencadenante para decir ya es el momento? Pues fíjate, durante el siglo XIX, y soy muy breve, ocurre una cosa muy importante. Las religiones, al uso, se habían ya dogmatizado enormemente. No hablo solamente de la Iglesia Católica, hablo de las religiones en general. Se habían dogmatizado, es como si se estuvieran alejando de su verdadero mensaje. Y la gente se estaba alejando de ella. Esto ha ocurrido ya con mucha fuerza después, pero ya empieza en el siglo XIX. Y en ese contexto de alejamiento de la gente de esas religiones, aparece un movimiento que es el espiritismo. Y el espiritismo atrae muchísimo. Ya no solamente a capas altas y medias de la sociedad, sino que también tuvo mucho influjo en capas bajas, socioeconómicamente hablando. Y si analizamos, por ejemplo, la historia española, hubo un montón de hombres y mujeres ilustres de las distintas generaciones literarias, etcétera, etcétera, que se vieron atraídos por el espiritismo. Pero claro, dicen estos autores, cuando se invoca al espíritu, cuando se convoca a ese espíritu a través del espiritismo, ¿a quién estás invocando? ¿Con quién está contactando? Eso del espíritu es muy vago.
Y claro, la Constitución Sextenaria lo aclara muy bien, porque la Constitución Sextenaria pone en evidencia que hay un cuaternario inferior en el ser humano, que cuando fallecemos físicamente todavía el mundo emocional y mental sigue estando ahí. Le llaman el cascarón, ¿no?, en términos un poco coloquiales, ¿no? Entonces puede ser que tú, haciendo una práctica de espiritismo, no estés contactando con ningún espíritu, sino que estés contactando con los restos emocionales y mentales que todavía están ahí densificados de una persona que ha desencarnado. O puede ser que lo que estés contactando sea con una dimensión álmica, no con la dimensión espiritual, que es la chispa divina más profunda que tenemos nosotros. Entonces, para aclarar estos posibles malentendidos, creen que es el momento de sacar a la palestra, y le ocasionó disgustos, porque, por ejemplo, el ámbito de los brahmanes, que tanto peso tiene en la India, a Elena Blavatsky no se lo perdonaron nunca, el hecho de que este especie de secreto iniciático lo hubiera hecho público y lo hubiera divulgado. Pero creo que nos hizo un gran favor a todos. ¿Los restillos cuánto tiempo duran? Depende, Pilar, depende de lo que te hayas esmerado en densificarlo. Hay muchas personas que los restillos emocionales y mentales se disuelven muy rápidamente después del fallecimiento, pero cuando una persona ha tenido una vida muy egoica, muy egocéntrica, muy de servicio a mí, ahí hay mucho apego, claro. Emilio, con respecto al discurrir evolutivo de la humanidad a través de diferentes humanidades, se vuelve a hacer referencia a esa sabiduría primordial y perenne sobre la que ya hemos compartido. ¿Qué es lo que enseña y cómo se despliega y desenvuelve evolutivamente? Pues muy curioso, Pilar, porque efectivamente la Constitución Sextenaria está en ti y está en mí, pero a su vez nos enseña el camino evolutivo que la humanidad en su devenir va también siguiendo. Yo sé que esto a muchos oyentes le puede parecer muy extravagante lo que voy a compartir, pero puedo asegurar, puedo atestiguar, porque lo he estudiado, que está en muchos tratados muy antiguos y está en muchos libros de sabiduría. Esta humanidad no es la primera, ha habido distintas humanidades y no será la última. Cuando termine esta generación humana vendrán otras humanidades. Concretamente, en el contexto de la evolución humana se habla de que también hay un camino septenario y que la humanidad, en su proceso de ser realmente humana, es decir, sacar de verdad todas las potencialidades que el ser humano tiene, recorre 7 grandes fases a modo de 7 grandes humanidades, y cada una va poniendo en valor un elemento de la Constitución Sextenaria. De modo y manera que la primera humanidad, que se dice que habitó la Tierra hace unos 55 millones de años, fue la humanidad polar, que era etérica, aún no tenía un cuerpo físico, era etérica, energética. ¿Tenía cuerpo físico? No. ¿Tenía mundo emocional? No. ¿Tenía mundo mental? No. Estaban como en embrión, pero no se habían manifestado. Y por supuesto tenían una dimensión espiritual, una dimensión álmico-espiritual. La segunda humanidad fue la llamada hiperbórea, donde a lo etérico se le suma ya lo físico, pero aún no hay ámbito emocional y mental. A la siguiente humanidad es Lemuria. Lemuria ya sí genera un ámbito emocional, tal como hoy lo podemos conocer. Hubo que esperar a la Atlántida para que apareciera el mundo mental, y ha habido que esperar a la humanidad actual para que el mundo mental no sea solamente el mundo mental, sino que se haya, como hemos compartido hace unos minutos, se haya desplegado la mente abstracta. Y se habla de una sexta y de una séptima humanidad, donde lo que pondrán ya en valor, una vez que lo etérico o energético, lo físico, lo emocional y lo mental, mente concreta y mente abstracta, ya se ha plasmado plenamente en el ser humano, lo que pondrán en valor será la sexta humanidad, los atributos y cualidades de nuestra alma. Eso será un cambio radical, porque claro, ya será una humanidad que no viva desde su pequeño yo, sino que empiece ya a vivir desde nuestro verdadero yo, desde nuestro yo superior, y la séptima será la que viva radicalmente desde el espíritu. Fíjate que Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, cuando se le da un nombre o un atributo, él todo lo niega o guarda silencio, salvo con uno: el Hijo del Hombre. Él sí hace suyo la denominación el Hijo del Hombre. ¿Qué es ese Hijo del Hombre? Bueno, Cristo Jesús vivió de la forma a la que estamos llamados todos a vivir. Es el fruto de la evolución humana. En esa séptima humanidad, los seres humanos, las almas encarnadas en la humanidad, llegarán a vivir de la forma que Jesús de Nazaret plasmó ya aquí hace 2000 años. Por eso que él acepta esa denominación de Hijo del Hombre, porque es el fruto que dará como tal la evolución humana cuando lleguemos a esa séptima humanidad. ¿Nos puedes sintetizar, Emilio, dónde y cuándo nació lo humano tal como hoy lo concebimos, ese humano que se hace consciente de sí mismo y de sus limitaciones, en el que toma protagonismo la actividad reflexiva
y los filósofos aparecen en público por primera vez en la historia, en el que lo mitológico y simbólico pierde relevancia frente a lo introspectivo, deductivo e inductivo, y en el que surge también todas esas corrientes sobre las que se asienta el pensamiento contemporáneo. Antes hablábamos, Pilar, de esa era axial que va del siglo VII al siglo II antes de Cristo. Pero al hilo de lo que planteas, por ser preciso, yo diría que el elemento fundamental se da en torno al siglo V. Antes de Cristo, 400, 500 años antes de Cristo fundamentalmente, y ahí sin ningún tipo de duda la aportación básica y más importante está en la filosofía griega. Por supuesto que también está en todas las tradiciones que ponen en marcha el hinduismo, el budismo, el janismo, el taoísmo, la escuela de Cienflores china, están los profetas de hebreos que nos narra la Biblia, está Zoroastro en Persia, están las escuelas de misterio de Egipto. Todo eso confluye en esa época histórica, pero yo diría que el elemento desencadenante fundamental y más evidente y más visible en ese periodo histórico que acabo de compartir es la filosofía griega. Y ya para terminar, Emilio, después de lo enunciado, se deduce que la mente abstracta es la gran aportación de la actual humanidad a su proceso evolutivo en su globalidad. Decía en la introducción que estamos llamados los seres humanos hoy por hoy a utilizar todas nuestras potencialidades, pero ¿cuál es la función evolutiva de cada raza raíz en interacción con la constitución septenaria del ser humano? Sí, lo hemos resumido antes. La primera, la polar, es lo etérico; la segunda, la hiperbórea, es todo lo que tiene que ver con lo físico; la Lemuria, que es la tercera, lo emocional; Atlántida, que es la cuarta, lo mentalmente concreta; y nosotros, que somos la quinta. Y hay que llamarla la quinta porque en los libros muy antiguos se le llama Aria. Pero ya sabemos lo que pasó en el siglo XX con la raza aria y el montón de malinterpretaciones que hubo, ¿verdad? Con lo cual es preferible hablar de la quinta humanidad. Somos los que ponemos en marcha la mente abstracta. Esa mente abstracta, Pilar, es la mente que tenemos todos los seres humanos, pero que no se pone en marcha si no la usamos. La mente concreta, que es la que se ocupa del ordinario, de lo cotidiano, sí se pone en marcha ella sola, porque al ocuparse del ordinario está todo el día funcionando. No hay un botón de encendido, ella sola está encendida. De hecho, se convierte en un problema porque no sabemos cómo apagarla. Porque como no hay que encenderla, pues no sabemos cómo apagarla. ¿Dónde está el interruptor para apagarla? Se puede convertir en lo que Santa Teresa, Teresa de Jesús, llamaba la loca de la casa, ¿verdad? Pero esa es la mente rutinaria, ordinaria, que está muy bien porque nos sirve para todos los temas cotidianos, incluso para el lenguaje, la comunicación, la agenda, en fin, para todo, para comer, para levantarnos, para la mayoría de actividades laborales, etcétera, etcétera. Pero hay otro nivel en nuestra mente que solo se pone en marcha cuando traemos nosotros, por voluntad propia en nuestra vida, cuestiones trascendentes, es decir, asuntos que van más allá del sota, caballo y rey, de lo material, de lo cotidiano y de lo ordinario. Pueden ser temas de distinto nivel, mayores o menores en escala, que tengan que ver con la ciencia. Pueden ser temas de creación y de mundo artístico, temas de filosofía, temas de espiritualidad. Este programa, por ejemplo, lo pretenda tú o no lo pretenda, ayuda a usar, mientras que se está escuchando, la mente abstracta. Y la mente abstracta tiene como característica que cuando se usa, se expande. Si no la usas, es un garbancito. Y cuando la usas, mientras más las usas, más se expande. Y cuando se expande, trae a nosotros lo que los antiguos llamaban una lluvia sagrada. Y esa lluvia sagrada conlleva fundamentalmente discernimiento. Es el gran regalo que hace la expansión de la mente abstracta. Y el discernimiento es saber cosas sin saber cómo las sabemos. El discernimiento conlleva ir percibiendo que en la vida no hay casualidades, sino que todos son patrones, sintonías, sincronías y causalidades. El discernimiento nos ayuda a convertir lo que era una creencia en una vivencia directa, etcétera, etcétera. Ese es el gran regalo que nos trae la mente abstracta y la aportación al proceso evolutivo de la humanidad en la que estamos encarnados actualmente. Emilio, queda simplemente facilitar un contacto a nuestra audiencia para seguirte la pista y sobre todo conocer más de cerca todo lo que haces tú y
tener más detalles sobre este último libro que has escrito junto a Javier León. Pues como siempre comentamos el bloque Gestiono, El cielo en la tierra, y recientemente me decía un oyente, que además me crucé con él por la calle, no lo conocía de nada, dice, el señor Emilio, ¿por qué no dice usted también que tiene un canal en Telegram? Porque hay mucha gente que tiene en Telegram, que lo busquen en Telegram y pueden ya acceder a su contacto. Digo, pues mira, pues dicho está. Muchísimas gracias. Y con respecto al libro, recordar que todos los fondos que se recauden van a un proyecto... A un proyecto precioso, que además está toda la información en internet, que es el proyecto OCouso. Poniéndolo en cualquier buscador se puede acceder a un proyecto tan hermoso, que en particular ahí está Javier León tirando de él y creándolo día a día. Solo me queda desearte unas felices fiestas y que nos encontremos el próximo año pues mucho mejor que este año. Bueno, cada año trae consigo lo que corresponde. Pero mejor. Pilar, Sí, es verdad. Lo único que hay que quedar es aceptar y decir, para algo será, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, para ti y para todos los oyentes, mi corazón desea que venga cargado de bendiciones instante en instante. Igualmente, muchas gracias, Emilio, como siempre. Muchas gracias.